Saludos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les habla el hermano Jorge Bessol, médico misionero de sostén propio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, en esta ocasión quiero meditar en la advertencia que hizo nuestro Señor Jesucristo de los falsos profetas. En San Mateo 24 sabemos muy bien que los discípulos le preguntan a Jesús cuándo sería su venida y qué señales habría del fin del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo lo primero que advirtió fue sobre los falsos profetas. Dice así en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 11 sigue diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Acá nuestro Señor Jesús advierte a sus seguidores en la tierra que vendrán falsos profetas, falsos líderes religiosos. Y en San Mateo capítulo 7 nos dice que estos falsos profetas vendrán como cristianos, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, o sea, cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo que los falsos profetas venían vestidos de ovejas? Que la oveja es símbolo del cristianismo. Nosotros sabemos, el Cordero de Dios que quita el pecado es Cristo. Entonces estos falsos profetas iban a aparentar ser cristianos, aparentar ser seguidores de Dios, pero en el fondo serían lobos rapaces que harían daño al rebaño. Y nuestro Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los frutos iban a indicar qué tipo de árbol es. Si esa persona que dice que es un cristiano, que predica, que enseña la palabra, no vive de acuerdo al ejemplo de Jesucristo y los apóstoles, entonces tienes que descartarlo. Así te guste lo que predica, así lo admires, pero si esa persona no sigue el ejemplo de Cristo, es un falso profeta. Jesucristo bien claro dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor entra por la puerta, el ladrón entra por el muro. Quiere decir que no sigue el ejemplo de Cristo. Hermanos, y aquí el Señor Jesús nos advierte y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos leyendo el versículo 21. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les responderé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado si tú podrás estar en ese grupo al cual Jesús diga, no os conozco? No es suficiente decir de boca que amas a Dios, o que amas a Cristo, o que prediques las profecías, o que incluso hagas milagros, o incluso eches fuera demonios, porque dice el Señor Jesús que eso no es una garantía, porque cuando Él venga te puede decir, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, entonces, ¿cuál es la verdadera religión que tenemos que seguir? ¿Cuál es la verdadera religión? Hoy en día las iglesias se han llenado de personas, las iglesias cristianas, incluida la iglesia adventista, se han convertido como una empresa, donde los feligreses son como clientes. Los pastores hoy en día tienen vacaciones, tienen seguros, viajan al Caribe, a Miami, a Hawái. He visto que muchos de ellos incluso ponen fotos en Facebook. Y otros pastores ya llegan a algo mayor, incluso tienen piscina en sus casas, automóviles, vehículos de último modelo, ¿no? Cuando comparamos la vida de Cristo y sus apóstoles fue totalmente diferente, ¿no? Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Si tú te preguntas, lees los evangelios, ¿en qué parte dice que Jesús tenía caballos de raza, tenía carretas o carruajes? Los apóstoles tuvieron que prestarse un burrito para que Jesús pudiera entrar a Jerusalén. Jesús no tenía ni siquiera un burrito, no tenía ninguna propiedad, no tenía ninguna hacienda, ninguna propiedad que pudiera tener, ¿no? Riquezas. Entonces, pero hoy en día los que dicen ser pastores de la iglesia, que dicen seguir el ejemplo de Cristo, pues no viven como vivió su maestro.
¿no? Hay una contradicción. Hermanos, y la gente lo que le agrada es una religión fácil, cómoda. Ir a la iglesia los sábados o los domingos, si es evangélico, y que le cuenten historias, que lo entretengan, que lo hagan reír o que lo hagan llorar, y hacerle creer que en ir a la iglesia unas horas y sentarse y cantar, que dicho de paso no está mal, ¿no? Asistir a la iglesia o predicar o escuchar la palabra no está mal, pero si solamente haces eso, ahí viene el problema. Porque los pastores solamente enseñan eso a los hermanos, nada más. ¿Cuándo has visto un pastor que te diga, vamos a ir al hospital en tales días de la semana? Vamos a visitar a los enfermos, vamos a llevarles alguna ayuda económica, medicinas, vamos a ir a la cárcel vamos a visitar a los presos, a darles ánimo, esperanza, a los que están hambrientos, a los barrios pobres, ir a ayudar a los que no tienen que comer, no tienen con qué cubrirse. Hermanos, cuando venga el Señor Jesús en San Mateo 25, Él dijo así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos viendo el versículo 31 en adelante. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, acá vemos cómo el Señor dice, nos va a decir esto. No te va a decir a qué hora llegabas a la iglesia, no te va a decir cuánto sabías del estudio de la Biblia, qué cargo tenías, cuánto conocías de la profecía. No te va a decir eso. El Señor Jesús te va a decir: ¿has ayudado al necesitado? ¿Diste de comer al que tenía hambre? ¿Al que estaba enfermo lo ayudaste a recuperar su salud? ¿Al que estaba en la cárcel lo visitaste para darle esperanza? Hermanos, eso es lo que el Señor va a decirnos cuando Él venga. Y eso todavía no pensamos nosotros. Pensamos, ¿tú crees que el estar sentado en la iglesia sábado tras sábado, con eso que tú vas a sentarte a la iglesia y a cantar y a participar, ¿tú crees que la persona que tiene hambre se va a llenar su estómago? ¿Tú crees que el que esté en la cárcel se va a animar con lo que tú estés ahí? Ni te conoce. El que está enfermo en un hospital, que está sufriendo, ¿tú crees que con sentarte en la iglesia todos los sábados en la banca o en la silla, ¿tú crees que esa persona que está en el hospital enferma, tú crees que se va a curar? Hermanos, ¿cuánto dinero gastan los pastores en ir a un viaje de placer, a ir al Caribe? ¿Cuánto cuesta un viaje al Caribe? ¿No sería mejor que ese dinero, en vez de gastarlo en un viaje que dura una semana, 15 días, no sé, lo pueda ir y comprar medicinas a alguien que está sufriendo en un hospital y que necesita esas medicinas? ¿Tú crees que eso no sería lo mejor? Pero no, hermanos. Hoy en día la gente vive egoístamente. Dice: no, me lo merezco, tengo que tener mis vacaciones, tengo que disfrutar de mi esfuerzo. Hermanos, Jesucristo dice: el que era rico se hizo pobre por nosotros. Vino a humillarse a este mundo. Hermanos, Él dio el ejemplo. Hermanos, ¿en qué parte de la Biblia dice que los apóstoles tenían vacaciones, que tenían seguros? ¿En qué parte dice la Biblia que los apóstoles iban al Mediterráneo con Jesucristo, ahí a disiparse? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que tenían seguros, que tenían un sueldo fijo, que tenían las carretas último modelo o tenían los caballos de raza más finos. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No, mi querido hermano. Estamos viendo una religión fácil. Hermanos, Santiago capítulo 1, el versículo 27, dice el apóstol Santiago: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, este versículo dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, delante de Dios. Para Dios esto es lo que importa, hermanos.
es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, ayudar a los necesitados. Esa es la religión que Jesús vino a enseñar. Por eso que Jesús contó la historia del buen samaritano, hermanos. Un hombre fue asaltado, fue golpeado y dejado casi muerto en el piso, y pasó un sacerdote del templo que vivía del diezmo. Supongo que iría pues a hacer su ritual, ¿no? Apurado a cumplir con sus ritos, con sus ceremonias en el templo, y miró a ese hombre golpeado y asaltado y no lo ayudó. Y pasó un levita también del templo, quizás iba apurado a abrir las puertas, a limpiar el templo, pero miró a ese hombre y tampoco lo ayudó. Pero vino un samaritano, pagano, que adoraba a Dios por medio de ídolos y que no tenía la doctrina correcta, pero sí amor al prójimo, y lo curó y lo vendó y lo llevó a un lugar seguro. Hermano, yo te pregunto, quién realmente cumplió la ley? Jesús le dijo eso al fariseo también, le dijo. Y el fariseo dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces, haz esto y vivirás, le dice Jesús. Haz esto, presenta religión práctica, hermanos. Hermanos, hoy en día quizás podemos ser nosotros como los sacerdotes y levitas que vemos a la gente que está sufriendo y no le ayudamos. Muchos se consuelan diciendo, yo no he mentido a nadie, yo no le he robado, no he matado a nadie, no he estafado a nadie. Sí, pero hay personas que están sufriendo y necesitan ayuda, ayuda. Así como ese hombre que fue ayudado por el samaritano. Hermano, hay gente que está sufriendo en una cárcel, no tiene esperanza, cometieron errores en su vida. Hay gente que está enferma también sin esperanza. Llevarles el pan de vida, la fe, la esperanza. Hermanos, pero eso no se ve. Nunca, casi nunca un pastor, yo te pregunto, tu pastor preferido, ¿no? El que te predica, el que te gusta escucharlo constantemente. ¿Tú lo has visto en un hospital varias veces? ¿Lo has visto así, ayudar a los enfermos? ¿Lo has visto visitar las cárceles? ¿Lo has visto, has ido con él a visitar a los pobres, a los necesitados? Solamente en Navidad. Solamente se hace eso como un cumplimiento nada más, ¿no? Un día al año. No, hermano. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Hermanos, Jesucristo los sábados curaba a las personas. Por eso a Jesús lo acusaron de violar el sábado, porque él sanaba en sábado. Recuerda que él sanó a los enfermos en sábado. Hermanos, y el Señor nos pide que hagamos esto. El Señor nos pide que nosotros seamos sus embajadores en esta tierra. Quiero terminar leyendo este versículo, esta parte del libro Consejos sobre Salud de la hermana White. En la página 34 dice lo siguiente: el método de evangelismo de Cristo. Dice así: el Salvador dedicó más tiempo y energías a la curación de los enfermos que a la predicación del Evangelio. Qué interesante esta cita, hermanos. Vuelvo a repetirla para que te des cuenta de lo que está diciendo. El Salvador dedicó más tiempo y energías a la curación de los enfermos que a la predicación del Evangelio. El último encargo que les dio a los apóstoles, sus representantes en la tierra, fue que impusieran las manos sobre los enfermos para sanarlos. Y cuando el Maestro vuelva, recompensará a los que hayan visitado a los enfermos y aliviado las necesidades de los afligidos. Mi querido hermano, Jesús dice, utilizó más tiempo y energías en sanar a los enfermos, en ayudar a la gente, que en estar predicando. Imagínate. O sea, Jesús predicaba casi nada, más ayudaba a la gente, a las personas. Por eso, cuando vemos en los evangelios Jesús y el paralítico de Betesda, Jesús y la mujer de flujo, Jesús y los leprosos, etc. Hermano, Jesús no está haciendo sermones, no está dando sermones, está sanando a la persona. Nosotros sacamos sermones de esos actos que pasaron, que Jesús estaba ayudando a la gente. O sea, eso es verdad, hermano. Jesús se pasó más tiempo ayudando a la gente que estar dando sermones, que están tanto predicando. Hermano, hoy en día entonces hemos invertido las cosas, más dedicamos a hablar, a parlotear como políticos y casi nada ayudamos a los necesitados. Por eso el Señor en Mateo 25 dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria y apartará los cabritos de las ovejas. Y dirá, estuve enfermo y viniste a mí. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve frío y me abrigaste. Hermanos, esa es la religión pura y sin mancha que el Señor pide que tengamos. Que Dios te bendiga y ayude a abrir tus ojos para que entiendas que esa es la pregunta. Esas son las palabras que Jesús te dirá cuando Él venga. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.